Hola amigos, un saludo muy especial. Que el Señor te bendiga. Estamos muy pero muy felices que estás en sintonía de tu programa Entre Familia. Que puedas escucharnos, puedas vernos por todas las plataformas de Visión Global Radio. Ya estamos en el 6º tema. Y tú, apreciado amigo, sin lugar a duda, está siendo altamente bendecido con el programa que ha sido diseñado para bendecir nuestros matrimonios, para darnos herramientas prácticas que nos permitan desempeñar mejor nuestro rol en la vida matrimonial y también como padres. Convertirnos en padres, la llegada de un hijo al hogar, a la familia, siempre es motivo de alegría, siempre ha sido motivo de festividad. Viene a mi mente los famosos baby shower, ese día cuando aquella mamá que ya está a punto de dar a luz, le preparan ese hermoso programa, hay juegos, recibe sus regalos y todo el mundo está deseando que pronto esa niña o ese niño vengan con bien y puedan disfrutar del amor y el cariño de sus amados padres. Pero más allá de la fiesta del baby shower, más allá del cuarto pintado, más allá de la cunita, más allá de todo lo que todo padre y toda madre responsable hace, nuestro amado Dios espera que podamos formar, podamos educar en el temor de Jehová, en el temor del Todopoderoso, podamos formar a nuestros hijos con el único conocimiento que los va a preparar para el reino de los cielos. Sí, el ser padre demanda una gran responsabilidad. Por esa razón, el tema de esta noche, que será abordado por el pastor Walter Flamenco y el pastor Luis Guerra, lleva por título Operación Super Niñera. Disfrutemos juntos del 6º tema de esta noche. Que el Señor te bendiga. ¿Qué tal amigos? Es un placer nuevamente para nosotros estar con ustedes en este programa que lleva por título Entre Familia. Tengo el privilegio de compartir este espacio con mi compañero Walter Flamenco. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de reencontrarnos en Entre Familia. Y hoy tendremos un tema muy interesante, un tema que nos va a ayudar a captar con mucha bendición, pues la forma en la cual nosotros debemos comportarnos con la familia, especialmente con nuestros hijos. Pero veamos entonces de qué trata el título de esta lección número 6. Walter. El tema de hoy es Operación Super Niñera. Muy interesante, especialmente al saber que vivimos hoy en día en una sociedad en la cual como padres estamos preocupados quién va a cuidar de nuestros hijos. He vivido los últimos 23 años en una sociedad, Australia, donde los padres, ambos trabajan. Así que están cada día preocupados quién va a cuidar de sus hijos. Y es muy popular en esa sociedad los child care, o sea, los lugares donde cuidan a los niños. Así que cada mañana temprano uno de los padres lleva a los niños antes de ir al trabajo a estos lugares para que ahí pasen gran parte del día, donde se les cuida, donde se les enseña, donde se les disciplina. Y eso es lo que realmente estamos viviendo hoy en día. A veces los padres, al pensar en la educación de los hijos, piensan que es una tarea imposible. Y por eso se preguntan, ¿necesitamos una super niñera? Alguien que realmente enseñe a nuestros hijos, disciplina a nuestros hijos,
cuide a nuestros hijos. Y esa es realmente la realidad en que estamos viviendo hoy en día. Hoy vamos a ver qué nos dice la santa palabra de Dios en relación a este tema tan importante. ¿Será que necesitamos nosotros una super niñera en nuestro hogar? ¿O será que Dios nos ha dado las herramientas y nos ha dado la guía adecuada para que podamos tener buenos hijos? Bueno, te invito a que busquemos la palabra de Dios, el libro de los Salmos. En los Salmos encontramos el capítulo 127 y el texto del 3 al 5. Voy a leer Salmos 127, versículos 3 al 5. Dice la palabra de Dios: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos de la puerta. Tener hijos es una tremenda bendición, es un regalo maravilloso de nuestro Dios y nos transporta a nosotros al Edén, cuando Dios hizo a nuestros primeros padres a su imagen y a su semejanza. Dios dijo que todo era bueno en gran manera y se sintió contento, se sintió feliz por el hecho de que tenía a Adán y tenía a Eva, quienes eran sus primeros hijos en esta tierra. Así que la presencia, Walter, de un niño trae a la familia, al hogar, trae bendición, trae alegría, trae gozo, trae emoción, y es un regalo muy especial de nuestro Dios. Así es, y viene por supuesto el desafío ahora de cómo educarlo. Y es ahí que nos damos cuenta que no es una tarea fácil, no es una tarea que realmente los seres humanos estamos preparados para realizarla. Decía en cierta oportunidad John Wilmot: antes de casarme tenía 6 teorías para educar a mis hijos, pero luego dice: ahora tengo 6 hijos y no tengo ninguna teoría para educarlos. El texto bíblico utiliza la palabra herencia de Jehová son los hijos, pero la palabra de herencia encierra 3 aspectos importantes. Lo primero es que una herencia es recibida o es ganada a través del legado de un padre a sus hijos. Dios nos ha dado a nosotros una gran bendición al otorgarnos a nuestros hijos. La palabra herencia, además de tener ese concepto de legado, involucra un término importante que es de valor. O sea, toda herencia se puede traducir en valor. Nosotros debemos ser agradecidos con Dios porque el mayor tesoro que los seres humanos podemos tener son nuestros hijos, que valen mucho delante de Dios. Y el otro aspecto que involucra la herencia es el concepto de la responsabilidad. Todo padre, toda madre tienen una sagrada y gran responsabilidad delante de Dios. Somos mayordomos, somos los administradores, somos los que debemos formar el carácter de esos pequeños cuando vienen al mundo. Así que debemos ser muy responsables delante de nuestro Dios, porque tenemos que darle cuenta a Dios por cada uno de los hijos que Él nos ha dado para que los administremos mientras estemos en la tierra. Así es. La otra metáfora que aparece en el texto que leímos en el Salmo 127 es la flecha. La flecha es un instrumento que a través de las culturas pasadas se usó como instrumento de guerra, precisamente para tratar de alcanzar al enemigo y destruirlo. Tenían un objetivo preciso: alcanzar ese blanco. Pensando en la figura que usa el salmista en relación a nuestros hijos, tiene que ver con el propósito de que también nuestros hijos tengan
una meta específica como padres, saber hacia dónde lo estamos dirigiendo, qué van a hacer ellos en la vida, cuál es el propósito para ellos. Y es ahí donde Dios apunta a que como padres necesitamos tener una orientación de vida para que los eduquemos, los preparemos para que sean personas de éxito en la vida. Creo que vale la pena destacar que la Biblia nos dice a nosotros de manera muy especial en el libro de Hebreos. Voy a pedirle a mi compañero Walter que lo pueda leer. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice específicamente la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. De otra forma, nosotros no podemos educar a nuestros hijos. No existe una fórmula química, no existe un patrón humano en el cual debemos seguir al pie de la letra para formar a nuestros hijos. De hecho, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de planificar cuándo vamos a tener a nuestros hijos. Somos nosotros los responsables de ver cuál va a ser la cantidad de hijos que va a tener nuestra familia. Y debemos entender que tenemos la gran responsabilidad de educarlos. Platón en algún momento dio a conocer una declaración: no deben tener hijos aquellas personas que no saben y no tienen la responsabilidad de cómo educarlos o cómo criarlos. Si nosotros nos dejáramos guiar por esta concepción filosófica, nosotros no tendríamos problemas, porque vendrían a la existencia seres humanos basados en padres responsables que tengan el criterio y el fundamento para poder formarlo en la sociedad y por el futuro de sus días. Ahora, pensando en la seriedad que implica educar a nuestros hijos, ¿qué dice la Biblia en relación a la educación de nuestros hijos? Veamos lo que dice el sabio Salomón en Proverbios capítulo 22 y versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí se establece una premisa muy importante. La educación de los hijos comienza desde su nacimiento. Algunos han dicho que desde el vientre de la madre comenzamos ya a educar lo que será el hijo en el futuro. Enseñar, por supuesto, no es una tarea fácil. Se requiere de sabiduría, se requiere de persistencia, se requiere de conocimiento, del deseo justamente de procurar orientar sabiamente a nuestros hijos con un propósito específico. Así que la Biblia nos da ciertas enseñanzas básicas para que como padres las pongamos en práctica en la educación de nuestros hijos. Coelho Neto en cierta ocasión escribió algo interesante. Es en la educación especial de los hijos en donde se ve de manera revelada las virtudes de sus padres. Y creo, amigos, que más que un privilegio también es una sagrada responsabilidad. Mencionaste que la educación de los niños empieza cuando están en el vientre, pero también he escuchado que la educación de los niños empieza antes de que ellos sean concebidos. En otras palabras, la educación de los hijos empieza por sus padres o en sus padres. Así que es de soberana responsabilidad del ser humano sacar tiempo antes de traer un hijo al mundo, ver qué va a hacer de ese niño en el futuro. Y tanto el padre como la madre tienen la disposición del cielo de apoyarlos en esta sagrada misión y en esta sagrada tarea. Debemos enseñar a los hijos a amar a sus padres y debemos enseñar a los hijos a respetar a sus padres. Eso es muy importante. Indudablemente, de ahí que la educación que como padres le impartamos a nuestros hijos es de sumo valor. Y la verdadera educación
implica la construcción del carácter de los hijos. La palabra carácter viene de lo que significa grabar en la mente de los hijos lo que queremos que realmente ellos sean en el futuro. De ahí la importancia de desarrollar un buen carácter en nuestros hijos. Además de grabar en nuestros hijos, el concepto del carácter involucra mucho. Por ejemplo, honra, dominio propio, estructura mental, tanto física como emocional y también espiritual. Consideramos que es una gran bendición del cielo para todos nosotros el poder ser padre, pero también es una gran bendición tener la capacidad y la sabiduría para poder educarlos de manera correcta en el camino de la vida y sobre todo en la parte espiritual. Creo que vamos entonces a una pausa musical y retornaremos en breve con más de su programa Entre Familia. Con tu palabra ordenaste todo el mundo, llenaste el cielo de planetas por doquier. En el Edén pusiste al hombre con su mujer, que aunque cayeron les miraste con amor. Maravillada estoy por la obra del Creador, pero algo más grande me hace orar. Te alabamos por lo que eres tú, no por toda la obra de tu creación. Te adoramos por lo que eres tú. Eres la única razón de mi canción, por lo que eres tú. Santa la noche que anunciaste tu promesa que creció y se hizo realidad. Eterno amor que demostraste en tu crucifixión, que aunque cayeron les brindaste
Gracias por esa interpretación musical. Y decíamos en el segmento anterior, amigos, en tu programa Entre Familia, que todo padre y toda madre tienen la responsabilidad de formar el carácter de los hijos. Walter, esta es una parte que no podemos obviar. Mencionabas que la palabra carácter viene de un término que es grabar. Esto es muy amplio. Así es, las Sagradas Escrituras hace énfasis en la importancia de, desde muy temprana edad, inculcar en el niño esas características que van a formar su personalidad. Y hay textos en las Sagradas Escrituras, como por ejemplo Jueces 13, 3 al 5, 12 y 13, donde se hace énfasis en la formación del niño. Y alguien dijo, un viejo refrán, es de pequeñito cuando se tuerce el pepino. Y Horacio Burchell complementa una interesante exhortación. Como cristianos, cada padre y cada madre debe tener en cuenta cuando precisamente el hijo alcanza los primeros años de vida, porque ya pasó más de la mitad de todo lo que podían hacer por su carácter. De ahí la importancia entonces de preocuparnos desde los primeros años del niño. ¿Qué tipo de carácter están desarrollando tus hijos? ¿Qué tipo de carácter ha de regir en tus hijos cuando tengan una edad ya avanzada? Hay una escritora muy interesante llamada Elena G. de White, en uno de los libros valiosos e importantes llamados La conducción del niño. Ella describe y ella orienta en que las lecciones que aprende el niño en los primeros 7 años de vida, dice ella, tiene que ver mucho con la formación del carácter de lo que aprenderá en los años futuros. O sea, nosotros como padres tenemos los primeros 7 años de vida de nuestros hijos para inculcarle valores, para inculcarle principios y sobre todo para poner los fundamentos que han de regir la vida del individuo por el resto de sus días. El desarrollo de los niños tiene que ver no solamente con la parte de la personalidad en el área social, sino también tiene que ver en el aspecto intelectual, mental, en el aspecto también físico, pero también espiritual. Y por cierto, las Sagradas Escrituras nos habla cuán importante es desarrollar en los niños la parte espiritual. Dijimos en los programas anteriores que Dios espera que el ser humano tenga un desarrollo integral y que dentro de ese desarrollo incorpore también el conocimiento de Dios. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, hay una orientación que Dios dio al pueblo de Israel, que por cierto es muy aplicable a nosotros hoy en día. Y esa instrucción se encuentra en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 6, los versículos 4 al 7. Escuchemos esta declaración. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, escucha bien, querido amigo, estarán sobre tu corazón, decía el Señor, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Luis, ¿no es cierto que la Biblia hace énfasis en la vida espiritual de los hijos y le da una relevancia especial? Evidentemente, cuando Moisés escribe el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, pues esto era una forma en la cual los padres judíos enseñaban e instruían a sus niños en los asuntos espirituales desde los primeros años de vida. En la cultura judía, la madre jugaba un papel muy importante en los primeros años de vida. Después el padre tomaba al niño y lo iba formando.
Sin embargo, la parte espiritual se debe trabajar desde los primeros años. Ahora, esto me lleva a mí a formularme la siguiente pregunta, Walter. ¿Qué cosas le estoy enseñando a mis hijos? ¿Será que yo he delegado la instrucción de mis hijos, se la he delegado a la televisión? ¿Será que le he dado esa oportunidad al internet, a las redes sociales? ¿O acaso estoy confiando al 100% en la instrucción y en la educación que los maestros le otorgan a nuestros hijos cuando están en la escuela? ¿O será que estoy dedicando más tiempo a enseñarle a mis hijos de repente caligrafía, de repente suma, resta, multiplicación? O posiblemente he descuidado enseñar lo que son los valores importantes, tales como el respeto, tales como la obediencia, etcétera, etcétera. En algunos países desarrollados en donde las personas han adquirido un conocimiento muy profundo y a donde tú puedes vivir libremente sin temor de que te roben, sin temor de que hayan cosas negativas alrededor de tu vida. Me llama la atención, por ejemplo, en esos países como Irlanda, Nueva Zelanda, también he leído que dedican los primeros años de vida del niño, no para enseñarle ciencia, ni matemáticas, ni esas cosas, ni idiomas, sino para formar los valores de respeto, de honestidad, etc. La cultura judía hacía eso y los niños tenían como responsabilidad de los padres el deber de aprender la Torá y se la amarraban en la mano, se la ponían aquí también y ellos crecían a la imagen que los padres deseaban. No era la sociedad la que formaba a sus hijos, eran ellos los que formaban a sus hijos. Desde muy temprana edad, tal como tú mencionas, los padres judíos se preocupaban porque sus hijos entendiesen el respeto a Dios. Y ese texto que leímos se conoce en la cultura judía como el Shema, donde ellos reconocían que Jehová es Dios, es uno, y que debían amarlo con todo corazón, y que debían los padres recordar ese concepto a los hijos al levantarse, al acostarse, al salir, a entrar, de tal forma que el niño creciese en su cultura con el respeto y el conocimiento de Dios. Claro está, esa enseñanza también como cristianos nosotros debemos implementarla hoy en día junto a nuestros hijos, que ellos entiendan que Dios es el creador de los cielos y la tierra y que el respeto, el amor a Él es importante y que debemos recordarlo todos los días, tal como decíamos también en un programa anterior, comenzando por la mañana, dedicando nuestro día a Dios, nuestros primeros pensamientos a Él y concluyendo el día también agradeciéndole por todas sus bondades. Si eso se inculca en cada hijo, nuestros hijos crecerán con un temor a Dios. Muchos de nosotros hemos sido irresponsables y creo que la mayor problemática que estamos enfrentando en la sociedad es que nuestros hijos no están teniendo tiempo suficiente para estar con los padres. ¿Y quién se encarga de educar a nuestros hijos? Como dije anteriormente, pues las redes sociales, la televisión, las películas o algunos libros que son antibíblicos. Muchos niños saben más de Harry Potter que lo que saben de David o lo que saben de Sansón o de Noé. Muchos niños conocen más de juegos electrónicos o otro tipo de herramientas tecnológicas que lo que conocen de la santa palabra de nuestro Dios. ¿Quién está enseñando más en tu casa? ¿Usted como padre? ¿Usted como madre? ¿O es la tecnología la que está inculcando la educación a nuestros hijos? Por esa razón, estamos notando que hay hogares en la cual los chicos cuando llegan a la edad de la adolescencia lo han perdido prácticamente, han perdido a sus hijos. Y como que nos hemos familiarizado al hecho de que nuestros niños nos acompañan los primeros años de vida a la iglesia, pero ya cuando alcanzan la edad de 17, 18 años, entran a la universidad, ya como que es normal que ellos
se aparten de los caminos de Dios, pero eso no es correcto. Nuestros hijos nos pertenecen y Dios nos ha de pedir cuenta de ellos en algún momento. Y siempre debemos tener esa mentalidad. Somos responsables de nuestros hijos y debemos hacer todo lo posible para que crezcan en el temor de Dios. Y precisamente en el proceso de la educación de nuestros hijos, un elemento importante que quisiéramos recordar en esta noche es la disciplina. La disciplina juega un factor elemental en la educación de nuestros hijos. Por supuesto, ¿quién mejor que los padres para disciplinar a los hijos? Cuando nosotros damos esa responsabilidad a una niñera o a una escuela o a otra institución para que discipline a nuestros hijos, no va a ser lo mismo. La responsabilidad de la disciplina recae en los padres. Y es así que también la palabra de Dios en Proverbios capítulo 13, versículo 24, nos da un consejo muy importante que debemos tomar en cuenta en esta oportunidad. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Y también en el capítulo 23 y versículo 13 leemos lo siguiente: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Luis, la disciplina es tan importante también en el hogar. La palabra disciplina viene de un término de donde también sale la palabra discípulo. El concepto de discípulo es alguien que tiene a un maestro y alguien que es moldeado por otra persona. O sea, nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos de manera correcta. Sabias fueron las palabras del doctor Antonio Estrada cuando él dijo que amor sin disciplina es crueldad. Eso es algo tremendo. Disciplina sin amor es crueldad, dijo él. Disciplina sin amor es crueldad. Y amor sin disciplina, dice él, es irresponsabilidad. Nuestros hijos no pueden hacer lo que ellos quieran. Ellos deben ser educados a obedecer a sus padres. Una de las primeras lecciones en el hogar debe ser la obediencia. Si tú desobedeces, vas a sufrir las consecuencias. Y si el niño no aprende a obedecer, fácilmente puede ser atropellado por un carro, fácilmente puede ser electrocutado. Por lo tanto, nosotros debemos saber que si el niño no obedece, no nos podemos quedar con las manos cruzadas. Debemos actuar, debemos de manera inmediata tomar control sobre la situación y no que la situación nos controle a nosotros. Así que cuando se habla de disciplina, se ha escrito mucho, se ha hablado mucho acerca de la disciplina y de la forma correcta. Estamos viviendo en un momento, Pastor Walter, en la cual muchos hijos, cuando sus padres los van a disciplinar o les van a llamar la atención o los van a corregir, las leyes han favorecido a los muchachos de tal manera que agarran el teléfono y pueden marcar al 911. Y esos padres pueden ser a lo mejor capturados o llevados a la policía porque el hijo lo denunció. Así están las leyes en el mundo. Sin embargo, hay una escritora y le invitaríamos a ustedes a conseguir algunos de los libros. Los pueden conseguir por Amazon o por eBay, o vaya a algún centro adventista de distribución de literatura y usted puede encontrar la escritora o la psicóloga llamada Nancy Van Pelt. Y Nancy Van Pelt aborda la temática de la disciplina de una manera muy tremenda, interesante. Y ella habla de 3 aspectos, Walter. Háblanos de esos 3 aspectos que ella menciona. Muy bien, quizás valdría la pena mencionar que muchas veces los padres preguntan, ¿cómo puedo disciplinar a nuestros hijos? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Pero lo vamos a considerar en el próximo segmento. ¿Qué te parece? Claro, entonces vamos a otra pausa musical y retornaremos con más de su programa Entre Familia. No puedo entender
Fue por mí, fue por mí, que sufriste gran dolor allá en la cruz, derramando allí tu sangre por darme salvación y aún sin merecerlo, me diste tu amor. Nunca imaginé comprender cómo tu amor me podría alcanzar. Hoy mi vida habla de ti, quiero predicar de tu amor. Sufriste gran dolor allá en la cruz, derramando allí tu sangre por darme salvación y aún sin merecerlo, me diste tu amor. No importando tu lugar, te hiciste como yo, solo por salvar al pecador. Fue por mí, que sufriste gran dolor allá en la cruz, derramando allí tu sangre por darme salvación y aún sin merecerlo, me diste tu amor. Y aún sin merecerlo, me diste tu amor. Gracias por estar con nosotros en este su programa Entre Familia. En el segmento anterior, nosotros estábamos haciendo énfasis en lo que es el concepto de la disciplina y hacíamos mención de que una escritora muy conocida en el mundo llamada Nancy Van Pelt, en una de sus obras habla acerca de las diferentes formas de disciplinar a nuestros hijos. Y le preguntábamos al pastor Walter Flamenco cuáles son las formas diferentes de disciplinar a nuestros hijos. Muy bien, ella menciona 3. Por supuesto, 2 se consideran mucho más importantes. La primera, que ella considera como forma de disciplina, es la privacidad, privarle al niño o la niña de algo que le gusta realizar. A veces, yo recuerdo cuando hablamos acerca de esto, cómo mis padres, una de las cosas que me dolía mucho cuando ellos me castigaban era impedirme ir a una actividad. Nosotros llamábamos cuando ellos conquistadores, club de conquistadores. Me fascinaba ir al club de conquistadores, pero recuerdo que si yo había cometido un error en casa, mi madre me decía: Walter, el domingo no vas a ir al club de conquistadores, tú te vas a quedar aquí en la casa. Eso sí que me dolía más que cogiera una correa y me diese un castigo físico. Y así yo iba aprendiendo. Es privarle algo que le gusta hacer al niño, por ejemplo, jugar, ver televisión, estar con sus amigos haciendo alguna actividad, va a ser algo que puede enseñarle más a un niño que castigarle físicamente. La segunda es aislarlo, Luis. A veces mandarlo a la casa, al cuarto, ¿verdad? Que esté solito allí, que no esté participando con sus amigos.
o tenerlo sentado en una esquina. Eso al niño le fastidia. ¿Por qué? Porque el niño está acostumbrado a ser activo, y estar solo o estar sin hacer nada, eso sí que le duele. Y en tercer lugar, el castigo físico. Pero eso se recomienda evitarlo más, como tú bien decías. Vivimos en una sociedad en la cual castigar físicamente a un niño es hasta penado por la ley. Así que eso es lo que Nancy Baumel recomienda. Bien, yo recuerdo que se hablaba cuando éramos chiquitos de que los chicos que no obedecían a sus padres había que aplicarle la disciplina, básicamente el castigo físico. Y se decía, agarraban de repente, muy conocido como un rejo o una ramita, y le decían: Mario Moreno, quita lo malo y pone lo bueno. Qué interesante es que hay que evitar al extremo hacer esto. Sin embargo, en muchas ocasiones debemos nosotros tomar cartas en el asunto, y si los niños nos irrespetan, si los niños nos gritan, si los niños nos forman bochornos de repente que se tiran al suelo y todo eso, nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que quien tiene la autoridad somos nosotros. Y aunque sea la última medida, muchas veces tenemos que aplicarla, muchas veces. Y la Biblia nos habla a nosotros al respecto de lo que es el castigo físico también. Obviamente, no debemos hacerlo de una manera airada. Usted no se puede cegar, son sus hijos, los puede golpear, los puede maltratar, y esa no es la idea. Pero que ellos aprendan que deben siempre obedecer. Así es. Todo padre que ama a sus hijos los va a corregir con sabiduría. Y ese es el consejo de la palabra de Dios que encontramos en el libro de Hebreos. En el capítulo 12, versículos 5 y 6, quiero compartirlo con ustedes. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si ese es el concepto que Dios tiene para nosotros, porque nos ama, nos va a corregir, nos va a disciplinar, ¿cuánto más como padres debemos nosotros poner en práctica este consejo? Pues si amamos a nuestros hijos, vamos a tratar de disciplinarles por amor, en una forma sabia. Sin embargo, yo he visto en mi experiencia en algunos lugares de que veo padres que no les importa disciplinar a sus hijos, tienen temor a que ellos los denuncien, a que ellos les acusen con el papá o la mamá, y le dan chip libre. Y es triste cuando vemos a padres que observan a sus hijos hacer algo inapropiado, aún en lugares públicos, y ni siquiera les dicen algo, les corrigen. Si amamos a nuestros hijos, queridos padres, vamos a disciplinarlos con sabiduría. Vamos a buscar alguna forma de hacerles ver que lo que hacen no es correcto, porque deseamos que en el futuro les vaya bien. De esa manera aplicaremos sabiamente la disciplina. La disciplina coherente, aplicada con amor, provee seguridad al niño. Es mejor que sea usted quien discipline a su niño o a su hijo, y no que sea una institución la que le toque disciplinar a su hijo, algún correccional, alguna prisión. La Biblia nos da a nosotros muchos ejemplos, y uno de los ejemplos que valen la pena destacar es el ejemplo de un sacerdote de Dios llamado Elí. Elí tuvo 2 hijos, y esos 2 hijos prácticamente nunca fueron disciplinados por su padre. Él perdió el control absoluto de sus hijos, y los hijos hacían lo que le dieron la gana. Hicieron lo que mayormente cualquier joven sin instrucción, sin educación paternal va a hacer. Se rebelaron contra su padre, se rebelaron contra Dios y se convirtieron en unos delincuentes. Finalmente, como resultado de su estilo de vida, Dios los tuvo que quitar de la tierra. Entonces, es triste que si la Biblia nos presenta esto y nos da ejemplos de cosas que no debemos hacer, nosotros no sigamos el ejemplo de la Biblia. Debemos seguir el ejemplo
de instruir, de capacitar, de sacar tiempo de calidad para formar el carácter con nuestros hijos. Y creo que, como decía un escritor llamado Peter Crawford, que los problemas de nuestros hijos realmente, o los problemas emocionales de nuestros hijos o de nuestros jóvenes, no se deben a la disciplina, sino más bien se deben a la falta de disciplina. La Biblia dice, Dios al que ama, disciplina. Así es, por supuesto, y él era psicólogo, con otras palabras, Correcto. Él conocía la mente humana. O sea, los problemas emocionales no se deben a que los jóvenes se disciplinen, sino a la falta de disciplina. Ahora, hay otro consejo en la palabra de Dios, a lo mejor lo puedes buscar, por favor, Luis, en Efesios capítulo 6, versículo 4. Hay un consejo que la palabra de Dios nos da a nosotros como padres en relación a nuestros hijos, hablando específicamente de la disciplina. Efesios capítulo 6, versículo 4, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Ahora, al inicio de ese capítulo, el apóstol Pablo habla justamente sobre la importancia que los hijos recuerden el mandamiento que nos manda a honrar al padre y a la madre. O sea, el primer deber o el primer consejo hacia los hijos es obedeced en todo a vuestros padres, porque incluso dice, ese es un mandamiento con promesa para que te vaya bien. Pero también los padres tenemos una responsabilidad, no provocar a nuestros hijos a ira. O sea, cuando los disciplinamos en una forma indebida, ¿qué estamos ocasionando? Hijos rebeldes, hijos que rechazan la disciplina y por supuesto piensan que los padres no les aman, y eso es muy delicado. Y sabes, Walter, un aspecto muy importante que no podemos pasar por alto es que nosotros los padres debemos imitar a Cristo Jesús, y nuestros hijos van a conocer del amor de Dios al conocernos a nosotros como padres. Y la gran mayoría de chicos que han tenido padres abusadores, de muchachos que han tenido padres que han sido maltratadores, esos muchachos no quieren saber de Dios, porque el concepto de padre, Padre Celestial, lo relacionan con su Padre terrenal. Y es nuestro deber como padres emular a Cristo, imitar a Cristo, de tal manera que nuestros hijos vean en nosotros casi el ejemplo de Cristo Jesús. Esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Se dice que había un padre que oraba todos los días, y yo creo que en algún momento nos identificamos con ese padre. Padre, te pido que cambies el corazón de mis hijos. Cambia el corazón de mis hijos. Y oraba, y oraba, y oraba, y nada pasaba. Sin embargo, un día hizo un alto, se puso a pensar, se puso a analizar, y entonces cambió la oración. En vez de orar, Padre, cambia el corazón de mis hijos, empezó a orar, Padre, quiero que cambies el corazón del padre de mis hijos. E inmediatamente, con poco tiempo, hubo una respuesta de parte de Dios. O sea, el cambio en tus hijos va a ser una realidad si inicia primero contigo. El famoso escritor inglés William Shakespeare, hablando acerca justamente de la educación de los hijos, él escribió lo siguiente: cuando el hijo aprende con el padre, ambos se ríen. Cuando el padre aprende con el hijo, ambos lloran. Qué interesante, una lección tremenda. Exactamente. Cuando el hijo aprende con el padre, ambos se ríen, pero cuando el padre aprende con el hijo, ambos lloran. El hijo va a ser lo que nosotros querramos que sea. Así es. Bien, tal vez, Walter, quisiéramos concluir con un interrogante que pasa por la mente de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros, los que tenemos familia? ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros, los padres? ¿Cuál es el plan de Dios para nuestros hijos? ¿Qué sucederá cuando Cristo vuelva por segunda vez? ¿Y qué va a suceder cuando Cristo me pregunte a mí, Luis, o te pregunte a ti, Walter, ¿dónde están los hijos y dónde está la familia que yo te he dado? Pues la Biblia nos da una respuesta muy bonita en el libro de Isaías, capítulo 8. Así es, el profeta Isaías describe ese momento
y lo encontramos en Isaías capítulo 8, versículo 18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señal y presagios en Israel. Básicamente la primera parte, la respuesta que debemos dar todos los padres que hemos cumplido con esa labor. Y yo trato de incluirme porque espero con la ayuda de Dios estar ahí en ese grupo que le diga al Señor, he aquí, yo y los hijos que me ha dado. Qué hermoso será, ¿no es cierto? Eso va a ser algo maravilloso. La mayor preocupación que nosotros como padres debiéramos tener en relación a nuestros hijos no es poner ahí en la cuenta bancaria la carrera universitaria, no es que nuestros hijos vayan a la mejor escuela de idiomas, no es que nuestros hijos lleguen a ser los mejores profesionales. La mayor preocupación que debe existir en nosotros los padres es que nuestros hijos lleguen a ser ciudadanos del reino de los cielos, lleguen a ser personas de bien. Ningún éxito puede compensar el fracaso del hogar, ningún éxito. Esto lo dijo David Mackay. Así que el que no provee para los suyos, Walter, dice la palabra de Dios, y sobre todo para los de su propia casa, dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, pues ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que el llamado que queremos hacerte a ti en este día, amigo y amiga que nos estás escuchando, nos estás siguiendo a través del Facebook Live, a través del YouTube, a través de la radio, el mayor anhelo de cada uno de nosotros es que seamos buenos padres, dediquemos tiempo a nuestros hijos y tomemos la mejor decisión en el proceso de formación del carácter de nuestros hijos. Si hay que disciplinarlos, disciplinémoslos con amor, con ternura. Pidámosle a Dios sabiduría del cielo para educar a nuestros hijos. Y si no estamos yendo por buen camino, pidamos perdón y entonces busquemos asesoría espiritual. Y Dios nos va a responder y Dios nos va a ayudar. Y recuerda, querido Padre, preparemos a nuestros hijos para el cielo, porque sabemos que un día todas estas cosas de esta tierra terminarán y Dios tiene un lugar preparado para ti y para mí. Preparemos a nuestros hijos para ese lugar y cuando Él venga y nos pregunte ¿dónde están los hijos que te di?, podamos alzar nuestras manos al cielo y decir, he aquí nosotros y los hijos que nos diste. Qué lindo, Walter, qué maravilloso. Todos nosotros podemos participar de esta linda promesa. ¿Qué te parece si oramos? Querido Padre Celestial, qué hermoso es saber que tú tienes un plan especial para cada uno de nosotros, que tenemos el privilegio de ser padres. Guiar, grabar en nuestros hijos esas enseñanzas maravillosas que ayudarán a formar un carácter íntegro, noble, que pueda ser de beneficio en la sociedad en la cual nos desenvolvemos. Señor, a lo mejor nos hemos equivocado en el tratar de enseñar a nuestros hijos, pero en esta hora, oh Dios, te pedimos perdón y que nos ayudes a seguir las instrucciones de tu santa palabra para poder hacer lo que es correcto, instruirles desde muy temprana edad para que teman a Dios, que sean buenos hijos de Él y buenos también ciudadanos en el lugar donde ellos se desenvuelven. Y finalmente, si cumplimos con tesón esa tarea, en aquel día cuando vengas a buscarnos, tendremos el privilegio de poder presentarnos delante de ti y disfrutar contigo por la eternidad. Bendice a cada padre, a cada madre que está escuchando este programa y que todos sin excepción podamos cumplir fielmente la labor que nos ha dado de la paternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos que sigas en sintonía de este tu programa Entre Familia. Queremos agradecer también al pastor Luis Guerra, al pastor Walter Flamenco, por cada uno de los principios que hemos disfrutado a la luz de la palabra de nuestro Dios. También queremos decirte a ti, apreciado amigo y amiga, para nosotros es muy valioso que te comuniques a través del teléfono que aparece en pantalla, para que puedas solicitar de manera gratuita la revista misionera, la revista familiar, esta revista que con mucho amor fue preparada
para llenar de bendición tu hogar. También tus comentarios, tus preguntas, tus solicitudes de oración son de mucho valor para todo el equipo de Visión Global Radio. Te invitamos para que te unas con nosotros en el próximo programa y sigamos juntos deleitándonos en los consejos maravillosos de la palabra de nuestro Dios. Será hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga.